Vamos entonces ahora a hablar un poquito sobre este sistema feudalista. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. Entonces, recordamos que el sistema económico de la antigüedad fue desplazado por el feudalismo, ¿ok? Y la palabra feudalismo viene del latín feudum, que significa propiedad. Y se basaba la riqueza en la tenencia de la tierra. Entonces, ¿en qué consistía? Resulta que el feudo era como una gran hacienda, es decir, eran extensiones vastas de tierra que eran propiedad de una persona, a quien se le denominaba señor feudal. Y el señor feudal era dueño de la tierra, era dueño de los cultivos y de absolutamente todo lo que había en ella. Esta tierra era trabajada por unos campesinos, unos labradores, que eran denominados siervos de la gleba o siervos adscritos a la tierra. Es decir, que los campesinos pertenecían a la tierra. Entonces, los campesinos tenían la posibilidad de trabajar la tierra del señor feudal, pero a cambio tenían que pagarle un tributo a este. Es decir, tenían que pagarle por el uso de la tierra y también por la protección que les brindaría el señor feudal en época de guerra o en épocas de invierno. Entonces, ese tributo que pagaban los campesinos por el uso de la tierra se denominaba renta. Y era un tributo que podía ser pagado en dinero, en especie o con más trabajo, con servicios. Entonces, podemos observar que aquí como tal se cambia ese sistema esclavista en el que el amo era dueño no solamente del esclavo sino también de su fuerza de trabajo. Se cambia por el feudalista, donde el señor feudal no es dueño del campesino, pero sí es dueño de su trabajo, porque podría afirmarse que en la época de la Edad Media, pues si bien es cierto, los campesinos en su mayoría eran libertos, eran personas que no estaban obligados a atarse a un territorio determinado, pues no eran dueños de su trabajo. El que era dueño de esto y de toda su producción era el señor feudal. Entonces, podemos observar que el señor feudal disponía absolutamente de todo. Los siervos no tenían ningún tipo de derecho, eran vasallos y eran totalmente subordinados a el dueño de esos terrenos. Entonces, básicamente, en este sistema económico fue preponderante el sistema de gobierno de la aristocracia y la monarquía, porque en el sistema feudal, en cabeza de este se encontraba el rey de un reino, de un país determinado. En un segundo escalón podíamos encontrar a los señores feudales y más abajo encontrábamos a los vasallos. Pero como tal se podría decir que, si bien es cierto, estábamos ante una monarquía en la época de la Edad Media, la aristocracia era el sistema de gobierno preponderante, porque los señores feudales tenían muchísimo más poder que el rey en ocasión a la tenencia de la tierra, todas sus grandes propiedades, que pues les daba el derecho a obtener un número considerable de personas armadas. Podrían tener su propio ejército para cuidar de sus prebendas y de todas sus propiedades. Entonces, pero básicamente se trató de una aristocracia militar mezclada con una monarquía que no tenía tanto poder como si iba a tenerlo en la Edad Media. Entonces, ¿qué más sucedía aquí en este sistema económico feudal? Es importante mencionar que más del 80%, el 70-80% de los señores feudales eran personas que hacían parte del clero, de la iglesia. Y pues esto nos lleva a hablar de cuál fue el papel de la Iglesia Católica en todo esto. Recordemos nuevamente que cuando cae el Imperio Romano, los últimos emperadores de Roma desaparecen en Occidente. Y la única figura preponderante de importancia que quedó después del emperador fue el Papa. Entonces,
El Papa fue esa única institución que quedó para la época y pues que era bastante importante y respetada por toda la sociedad en general. Este papel del Papa y este papel de la Iglesia va a ser fundamental en la época de la Edad Media, por cuanto absolutamente todo el mundo medieval iba a ser cristiano. Es decir, que toda Europa, absolutamente lo que era parte del Imperio Romano Occidente, iba a ser cristiano por cuanto la unidad política cayó, pero quedó la religión en cabeza de la Iglesia Católica. Y pues todo ese mundo cultural, todo ese mundo de creencias iba a ser presidido por la Iglesia romana, ¿ok? Y a ese cristianismo se ingresaba a través del bautismo y de los sacramentos, de aquellos actos solemnes que eran pues de obligatorio cumplimiento en la antigua Edad Media.